El protestantismo se originó en la Reforma Protestante que comenzó en el siglo XVI en Europa. El objetivo principal de este movimiento era reformar las creencias y prácticas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había sido corrompida por funcionarios religiosos codiciosos y la Iglesia se había desviado de las verdaderas enseñanzas de Dios reveladas en la Biblia. Este movimiento ganó terreno y se extendió por muchos países de Europa, lo que disminuyó el poder y la influencia de la Iglesia Católica. El protestantismo se extendió rápidamente a los Estados Unidos recién colonizados. Porque muchos de esos primeros colonos eran protestantes que llegaron para escapar de la persecución religiosa por parte de los católicos, pero, en las décadas de 1840 y 1850, cuando la inmigración de católicos de Europa comenzó a aumentar, muchas personas que eran descendientes de esos primeros colonos protestantes y se consideraban nativos de los Estados Unidos se opusieron a esta afluencia de inmigrantes católicos y reaccionaron con una evangelización masiva. La Iglesia protestante en los Estados Unidos también envió misioneros a las regiones recién colonizadas del país para ayudar a difundir el protestantismo y detener la expansión del catolicismo en reacción a esta nueva oleada de inmigración católica. Melinda Rankin nació en Littleton, New Hampshire, el 21 de marzo de 1811. Asistió a la escuela y enseñó hasta la década de 1840, cuando, como muchas personas de la zona de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos, se mudó al oeste. A partir de ese momento y durante los siguientes 40 años, se dedicó a la enseñanza y al trabajo misionero para la Iglesia protestante. Como misionera, se embarcó en una serie de viajes por el sur de los Estados Unidos, la región del Río Grande y México que cambiaron no solo su vida, sino también las vidas de aquellos a quienes tocó su trabajo misionero. Se considera que Melinda tiene la distinción de ser la primera misionera protestante en establecer una obra duradera en México. En 1840, Melinda se enteró de la necesidad de maestros en el Valle del Mississippi. No solo se necesitaban maestros en esta zona debido a la afluencia de inmigrantes, sino que la Iglesia protestante envió un llamado a misioneros para que vinieran al Valle del Mississippi para ayudar a difundir el protestantismo y detener el rápido crecimiento del catolicismo romano, que se estaba extendiendo porque muchos de los nuevos inmigrantes europeos en la región eran católicos. En su camino a Mississippi, viajó por Kentucky, donde permaneció durante 2 años y estableció varias escuelas. Luego continuó hacia Mississippi y Alabama en 1842, donde permaneció durante unos 5 años estableciendo varias escuelas y trabajó para educar a los pobres. Más tarde en su vida escribió que si el sentimiento público hubiera sido mi guía hace unos 40 años, probablemente me habría establecido en mi hogar de Nueva Inglaterra con la creencia de que era altamente impropio de mi parte emprender cualquier empresa importante para el avance del reino de Cristo. Sin embargo, siguió su corazón y comenzó su trabajo para ayudar a difundir las enseñanzas de la Iglesia. Mientras Melinda estaba en Mississippi, el 25 de abril de 1846 estalló la guerra entre México y Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos comenzó debido a la anexión de Texas por parte de Estados Unidos, que anteriormente había sido territorio de México. Una gran cantidad de ciudadanos de los Estados Unidos habían emigrado a Texas a partir de la década de 1820. Estos estadounidenses se sintieron atraídos al territorio de Texas debido a la abundancia de tierras baratas y sin desarrollar. En 1824, después de que la nueva República Mexicana adoptara una constitución, estos inmigrantes estadounidenses aceptaron jurar un juramento de lealtad a la nueva nación y profesaron ser católicos, que era la única religión permitida en México en ese momento. Otra estipulación de México que permitía a los inmigrantes de los Estados Unidos mudarse a su territorio era que dejarían de practicar la esclavitud, que había sido prohibida por la Constitución mexicana de 1824. Los colonos aceptaron cumplir con estas estipulaciones para recibir generosas concesiones de tierras de México. Sin embargo, los colonos no cumplieron con su parte del acuerdo y no acataron las estipulaciones del gobierno mexicano a las que habían accedido. En particular, muchos colonos no liberaron a sus esclavos ni suspendieron el comercio de esclavos dentro del territorio. Muchos de estos colonos pudieron haber visto su aceptación de las estipulaciones anteriores como una formalidad,
ya que creían que el gobierno de los Estados Unidos eventualmente compraría el territorio a México y ellos volverían a ser ciudadanos estadounidenses. Pronto estos inmigrantes superaron en número a los mexicanos nativos que vivían en el territorio. Los estadounidenses que se habían mudado a Texas continuaron enfrentándose al gobierno mexicano y las estipulaciones que se crearon para que se establecieran en Texas. Declararon su independencia de México en 1836 formando el Estado Independiente de Texas. Después de declarar su independencia de México que México no reconoció, muchos tejanos expresaron su deseo de unirse a los Estados Unidos y se enviaron delegados para acercarse al gobierno estadounidense. Este fue un tema polémico para muchos estadounidenses que se oponían a la idea de anexar Texas. Sin embargo, en 1845 el gobierno estadounidense finalmente aprobó la anexión de Texas y envió a Texas los términos para ser admitido como estado. Texas aceptó esos términos y se convirtió en el estado número 28 el 29 de diciembre de 1845. El gobierno mexicano se enfureció por esta acción. Se negaron a reconocer la independencia de Texas y los trataron como un estado rebelde que necesitaba ser recuperado. México también declaró que Estados Unidos no tenía derecho a anexar ese territorio en primer lugar y la guerra estalló menos de 5 meses después de que Texas recibiera su condición de estado. Después de 15 meses de lucha, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron un armisticio temporal. Después de casi un mes de deliberaciones, el gobierno mexicano rechazó los términos de paz de las delegaciones estadounidenses y se reanudaron las hostilidades. Después de otra semana de lucha, las fuerzas estadounidenses capturaron la Ciudad de México, la capital de México, lo que puso fin a la guerra. Después de varios meses más de negociaciones, en febrero de 1848, ambas partes aprobaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México entregó oficialmente Texas y Estados Unidos también compró 2 territorios adicionales de México, Nuevo México y California. Sin embargo, la guerra entre México y Estados Unidos crearía una desconfianza duradera de los mexicanos hacia los estadounidenses porque muchos mexicanos vivían con el temor de que Estados Unidos pudiera intentar invadir México nuevamente. Este temor afectaría el trabajo misionero de Melinda en el futuro. Cuando la guerra terminó el 2 de febrero de 1848, Melinda entró en contacto con soldados que regresaban a Mississippi de la guerra. De estos soldados se enteró de la miseria moral que prevalecía entre el pueblo de México. México era un país fuertemente católico romano por el hecho de que fue conquistado por España cientos de años antes. Melinda sintió que era su obligación como mujer cristiana protestante llevar un cristianismo puro y a la luz de la Biblia al pueblo de México. En ese momento, la Constitución mexicana no permitía la libertad religiosa y las cosas seguían siendo muy caóticas en México después de la guerra. En vista de esto, decidió comenzar su trabajo en Texas que en su opinión también necesitaba la palabra del Señor y finalmente se mudó a México cuando las condiciones fueron adecuadas. Melinda salió sola de Vicksburg, Mississippi, y se embarcó en un pequeño barco de vapor que iba a Texas. Durante el viaje conoció a un hombre que se dirigía a Huntsville, Texas. Había viajado a Washington, D.C. para intentar encontrar una maestra para la Academia Femenina de Huntsville, pero no había tenido éxito. Cuando Melinda le dijo al hombre que era maestra y que se dirigía a Texas, él le ofreció el puesto con la condición de que lo ayudara a cuidar de su joven sobrina, que también viajaba con él. Rankin estuvo de acuerdo y continuaron hasta Natchitoches, Luisiana, donde luego viajaron por tierra en un carruaje tirado por caballos hasta Huntsville. Después de que ella comenzó a enseñar en Huntsville, también comenzó a escribir para algunas publicaciones periódicas religiosas y educativas. Escribió una pequeña publicación en 1850 llamada Texas, 1850. En ese libro escribió sobre la gran necesidad de obreros evangélicos en Texas, no solo por su propia cuenta, sino por su posible influencia sobre México. Es evidente que estaba aún más ansiosa por acercarse a México y comenzar su trabajo misionero con el pueblo mexicano. Permaneció en Huntsville durante 2 años más construyendo más escuelas. Luego se enteró por un ministro presbiteriano, el reverendo Daniel Baker, que el área alrededor de Roma, Texas, de donde acababa de regresar en el Río Grande, era una zona favorable para la propagación del protestantismo.
En mayo de 1852, Rankin dejó Huntsville y decidió ir a Brownsville, Texas. Brownsville estaba justo al otro lado del Río Grande de Matamoros, México, que era lo más cerca de México que podía llegar por el momento. Brownsville también tenía una gran población de mexicanos viviendo allí, ya que el territorio entre el Río Grande y los ríos Nueces estaba ahora bajo el control de los Estados Unidos, habiendo sido arrebatado a México durante la guerra anterior. Ella sintió que este sería un comienzo para su trabajo con el pueblo mexicano hasta el día en que pudiera cruzar a México para difundir el protestantismo. Melinda viajó vía Jefferson, Texas hasta Nueva Orleans y luego tomó un barco de vapor a través del Golfo de México hasta Brazo Santiago. Cruzó la Laguna Madre hasta Point Isabel y luego tomó una diligencia por tierra hasta Brownsville. Cuando llegó a Brownsville, no había ningún hotel en la ciudad, así que Melinda se mudó con una mujer alemana hasta que encontró un lugar adecuado para vivir. Rápidamente encontró un edificio de 2 habitaciones que estaba disponible para alquilar y que le servía como escuela y como hogar. Tan pronto como abrió la escuela, 5 niñas se inscribieron de inmediato. En poco tiempo, su escuela se había ampliado para inscribir a 30 o 40 estudiantes. Además de enseñar las materias académicas tradicionales de lectura, escritura y aritmética, Rankin también enseñaba la Biblia de manera regular. Además de su enseñanza, también distribuía activamente Biblias y literatura religiosa a los residentes hispanohablantes de Brownsville e incluso logró enviar algunas de estas cosas a través del río hasta México. Los primeros meses de Melinda en Brownsville fueron tensos. Había una amenaza constante de que estallara la violencia y se extendiera a la frontera entre Estados Unidos y México debido a la agitación general del gobierno mexicano. El hecho que más la preocupaba era que un hombre al que ella se refería como el general Carvajal, un revolucionario mexicano fracasado que había huido de Matamoros, se había instalado al otro lado de la calle de su casa. Carvajal era amigable con Melinda y ofreció a sus hombres para que vigilaran su casa, ya que era una mujer soltera que vivía sola. Pero ella vivía con el temor constante de que, si atacaban a Carvajal, su casa también lo sería y probablemente habría sido destruida en el proceso. En el invierno de 1852, Melinda se vio obligada a cerrar su escuela. Esto se debió a un grupo de misioneros católicos franceses que habían llegado a Brownsville con planes de construir un gran convento. Ella sabía que sus instalaciones y recursos no podían compararse con lo que los misioneros católicos habían traído consigo. Por lo que decidió regresar a Nueva Orleans para recaudar dinero para construir mejores instalaciones. Desafortunadamente, durante el mes que pasó en Nueva Orleans, recaudó poco dinero. Entonces decidió regresar a la costa este, donde creía que habría mejores perspectivas de conseguir dinero para su causa. El 4 de marzo de 1853 llegó a Filadelfia, donde la Junta de Educación Presbiteriana le otorgó $500, unos $14,000 en el dinero de hoy, para el proyecto. Mientras estaba en la costa este, también recaudó $500 en Boston. Luego continuó recaudando dinero también en el camino de regreso a Texas. Aunque las ciudades de Cincinnati y Louisville no respondieron en gran medida, encontró que Natchez, Mississippi, era financieramente generosa y cuando llegó a Texas en abril de 1854, había recaudado $2,500, unos $70,000 en el dinero de hoy. Cuando regresó a Brownsville el 3 de mayo de ese año, compró un lote e inmediatamente comenzó a construir una nueva escuela que se llamaría Instituto Femenino de Río Grande. Esta escuela estaba asociada con la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos y abrió en el otoño de 1854. La escuela de Melinda tenía una gran ventaja sobre la escuela existente dirigida por los misioneros católicos. Su escuela ofrecía un curso de inglés que los padres hispanohablantes de la zona reconocían como esencial para que sus hijos aprendieran ahora que Texas era parte de los Estados Unidos. En 1855, la hermana de Melinda, Harriet Rankin Kimball, se unió a ella en Texas y sirvió como maestra asistente en la escuela. Desafortunadamente, una grave epidemia de fiebre amarilla azotó Brownsville en el verano de 1858 y el 17 de septiembre de 1858 Harriet murió después de una enfermedad de 2 días. Melinda también enfermó en 1859, pero la abuela de una exalumna la cuidó hasta que recuperó la salud.
Melinda se vería obligada a cerrar su escuela nuevamente en 1859 debido a los continuos disturbios políticos que plagaron la frontera entre México y Estados Unidos y los disturbios civiles en el propio México que a menudo se extendían a la frontera con Texas. Melinda se refugió en Matamoros, México, después de que el forajido mexicano Juan Cortina tomara Brownsville el 28 de septiembre de 1859 y tomara a la ciudad como rehén. El comienzo de lo que ahora se conoce como la Guerra de Cortina. Cortina y sus asociados se atrincheraron dentro de Fort Brown y aterrorizaron al distrito. Regresó a Brownsville después de unas 4 semanas y abrió su escuela una vez más. Su escuela permaneció abierta hasta 1862, cuando la presión de las fuerzas confederadas en el sur de los Estados Unidos obligó a su sobrina, a quien había dejado a cargo de la escuela a partir de 1861 mientras estaba de regreso en el este, a cerrar la escuela porque los confederados dijeron que la escuela estaba apoyada por una sociedad abolicionista del país llamado Estados Unidos durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. La pérdida de su escuela no fue el fin de su carrera como maestra o misionera, en realidad fue una bendición disfrazada. A su regreso a Brownsville, se enteró de que en 1857 el Partido Juárez, o Partido Liberal, había aprobado una nueva constitución mexicana. En ella ya no había una religión oficial de México, aunque la tolerancia religiosa no se garantizó oficialmente hasta diciembre de 1860. Esto significaba que Melinda ahora era libre de cumplir su sueño de trabajar en México. Con esta nueva libertad religiosa, los mexicanos comenzaron a cruzar la frontera y a acudir a Melinda en busca de Biblias, afirmando que ahora podían distribuir libros protestantes sin ningún obstáculo. Y les pagaríamos por todo lo que nos pudieran dejar. Con eso, Melinda les dio todo su suministro. Alrededor de octubre de 1862, Melinda abrió una escuela en Matamoros, México, con 25 estudiantes asistentes. Sin embargo, tuvo muchas dificultades para mantener el contrato de arrendamiento de una casa para su escuela. En marzo de 1863, Melinda se vio obligada a cerrar su nueva escuela porque no podía conseguir un lugar estable para vivir en ningún periodo académico. También pensó que, debido a la continua agitación en México, sería mejor que regresara a los Estados Unidos hasta que las cosas se estabilizaran en México en el futuro. Tras el fracaso de su primer intento de abrir una escuela en México, regresó a Nueva Orleans una vez más. Una terrible tormenta hizo imposible abordar el barco de vapor que las llevaría allí, por lo que Melinda y sus 2 sobrinas se vieron obligadas a pasar varios días en el puerto de Bagdad, en Texas. Bagdad simpatizaba con la Confederación, lo que significaba que, como yanquis, las Rankins no eran bienvenidas. Como no se les permitió alquilar una habitación de hotel, pasaron varios días agazapadas en la bodega de una pequeña goleta llamada Honduras, que estaba anclada cerca de la costa hasta que llegó el barco estadounidense Arthur para proteger su barco. Llegaron sanos y salvos a Nueva Orleans el 27 de marzo y Melinda sirvió allí como enfermera para los soldados de la Unión hasta el otoño de 1863, cuando se convirtió en la directora de una escuela para afroamericanos recientemente liberados patrocinada por la Iglesia Presbiteriana. En marzo de 1865, Melinda decidió viajar a México nuevamente en otro intento por establecer una misión y una escuela. Melinda había planeado un viaje de Matamoros a Monterrey, pero los franceses, bajo el mando de Napoleón III, habían invadido México en 1862 en un intento de establecer un imperio, apoyando a Maximiliano de Habsburgo como el nuevo emperador de México. El norte de México quedó dividido en 3 zonas de control. Matamoros pertenecía a Francia, Juárez controlaba Monterrey y Cortina controlaba el área intermedia. Durante la invasión, Melinda esperó en Matamoros durante 10 días con la esperanza de que la situación se calmara. Sin embargo, se impacientó e hizo el viaje de 430 kilómetros en diligencia de 4 días hasta Monterrey. Afortunadamente, cuando llegó a Monterrey, encontró que la capital del estado, de 40,000 habitantes, era receptiva a su misión. Sin embargo, las autoridades católicas locales resistieron la expansión del protestantismo y constantemente inventaron pretextos para desalojar a Melinda de sus edificios aproximadamente una vez al mes. A fines del verano de 1865,
los imperialistas franceses capturaron Monterrey poco antes de que Melinda planeara viajar a Nueva York para recaudar fondos. Como Melinda consideraba que los franceses eran intrusos en la soberanía mexicana, se negó a viajar en la diligencia con soldados franceses como guardias. Terminó viajando en una diligencia sin escolta a través del territorio de Cortina. A pesar de que dejó atrás todos sus objetos de valor, la diligencia fue capturada por bandidos partidarios de Cortina que llevaron a su grupo a su campamento. Allí cocinó comida y se ocupó de las necesidades médicas de los hombres de Cortina hasta que Cortina los liberó. Después de estar retrasada en Bronzeville durante 4 semanas por una cuarentena por fiebre amarilla, Melinda llegó a la ciudad de Nueva York el 1 de octubre de 1865. Después de permanecer en Nueva York el tiempo suficiente para reunir unos $14,000, unos $400,000 actuales, mediante solicitudes personales y una gran contribución de $10,000, unos $275,000 actuales, de Ed Goodrich de Boston, regresó a México en mayo de 1866 y, con la ayuda de un empresario estadounidense, compró un edificio para la nueva misión en Monterrey. Mientras se remodelaba el edificio para adaptarlo a sus necesidades, Rankin empezó a reclutar gente para que saliera a la comunidad y distribuyera Biblias y otros materiales religiosos. Melinda prosiguió entonces con su trabajo, que incluía dirigir a los trabajadores, celebrar el culto público los domingos, supervisar al menos 2 reuniones por semana y dirigir la escuela para niñas mexicanas. Afortunadamente, contaba con la ayuda de líderes nativos que visitaban hogares y granjas rurales. En poco tiempo, Monterrey se hizo conocido como la sede del protestantismo en el norte de México. El 7 de diciembre de 1869, en vísperas de la celebración de la Purísima, en honor a la Virgen María, una estatua de la Virgen cayó de un puente y se hizo añicos. Aunque nunca se identificó a los vándalos, se culpó a la misión de Melinda, aunque no había ninguna razón para sospechar de ellos, salvo el hecho de que eran protestantes. Después de que los niños comenzaran a lanzar piedras a través de la ventana y a garabatear muerte a los protestantes en carteles cercanos, el consulado de los Estados Unidos prometió proteger la misión de Rankin. Pero el guardia que enviaron se quedó dormido en su puesto, lo que dejó la misión vulnerable a los ataques. Después de eso, los conversos locales custodiaron la misión. El 12 de octubre de 1871, el gobierno de Monterrey volvió a provocar disturbios políticos. Cuando el Congreso mexicano eligió a Benito Juárez como el primer presidente de México tras unas elecciones muy reñidas. El general Jerónimo Treviño, gobernador de Nuevo León y amigo íntimo del principal oponente de Juárez, Porfirio Díaz, inició una revuelta porque afirmaba que la elección de Juárez había sido injusta, ya que no había obtenido una clara mayoría de votos. Debido a las revueltas contra Juárez, los trabajadores de las misiones locales tuvieron que esconderse para evitar ser reclutados por el ejército rebelde del general Treviño, que obtuvo el control del territorio de Monterrey, donde se encontraba la misión de Melinda. En un momento dado, la propia Melinda se vio obligada a dar $64 de su propio dinero al ejército de Treviño para evitar que confiscaran la propiedad de su misión. En mayo de 1872, los juaristas, tropas gubernamentales, capturaron Monterrey. La sobrina de Melinda fue enviada a un lugar seguro, mientras que Melinda se quedó atrás para proteger la misión, incluso después de que su asistente tuvo que huir trepando el alto muro trasero. Cuando finalmente llegaron los juaristas, Melinda solo tenía comida y agua, que les pasaba a través de los barrotes de las ventanas de la misión a los hambrientos juaristas. Esto la mantuvo a salvo hasta que comenzaron a saquear la casa del general Treviño al otro lado de la calle, lo que le permitió a Melinda correr a un lugar seguro en la casa de un amigo cercano. Esa noche, los funcionarios del gobierno llegaron a Monterrey y restauraron la paz. En septiembre de 1872, Melinda Rankin presentó su renuncia a los directores de la Unión Cristiana Estadounidense y Extranjera, la sociedad de la que había sido miembro desde 1856 y que era parcialmente responsable de ayudar a financiar las misiones y escuelas que fundó. Decidió retirarse en ese momento debido a sus frecuentes enfermedades, el exceso de trabajo, la agitación política continua en México y la falta de financiación de Nueva York.
Ion Seraben la citó diciendo que, yo había abrigado la esperanza de poder seguir trabajando y morir en el campo, de hecho. Había sido el deseo largamente acariciado de mi corazón poder hacer mi último lugar de descanso con el pueblo mexicano y con ellos resucitar en la mañana de la resurrección, como un testimonio de que había deseado su salvación. Al principio, la Junta en Nueva York se negó a permitirle cortar sus conexiones con México y exigió que permaneciera allí. Pero finalmente logró ceder el control de la Iglesia a la Junta Americana de la Iglesia Congregacional en marzo de 1873, que luego la transfirió 5 años más tarde a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. En 1875, Melinda se mudó a Bloomington, Illinois, después de vivir en Haverhill, condado de Scioto, Ohio, durante varios años. Eligió Bloomington porque sus sobrinas Emma Dick, Ellen y Luella Kimball, que eran hijas de su hermana Harriet, vivían allí. En Bloomington compró una casa en Douglas Street. Compró una granja de 80 acres en las afueras de Capa, Illinois, que estaba ocupada por su sobrino W. Kimball. También había asumido un papel en la crianza de los hijos de su hermana Harriet, después de la muerte de Harriet en 1858. Hacia el final de su vida, escribió un libro sobre su trabajo misionero en México. El libro, titulado 20 Years Among the Mexicans, A Narrative of Missionary Labor, se publicó en 1881. Una copia de este libro se encuentra en la biblioteca del Museo de Historia del Condado de McLean. No solo dejó una impresión en el pueblo mexicano, sino que el pueblo de México dejó una impresión profunda y duradera en ella. En su libro, afirma que sus experiencias con los mexicanos han demostrado que son un pueblo amable, si se los trata con amabilidad. Puedo decir con sinceridad que nunca he encontrado amigos más firmes y mejores entre ninguna nación de personas que entre algunos de los mexicanos. Melinda Rankin murió el 6 de diciembre de 1888 en la casa de su sobrina, Emma Dick. Fue enterrada en el cementerio Evergreen Memorial de Bloomington. La inscripción tallada en su lápida dice lo siguiente: misionera protestante pionera en México, un ejemplo notable de fe, coraje y consagración. Descansa en paz. Sus obras la siguen.